Hola otra vez. Eh, Vamos a empezar ahora a hablar del diálogo. El diálogo también habéis hecho otro esquema y voy a hablar de los aspectos más importantes. Yo creo que identificar un diálogo es fácil y es algo que vosotros reconocéis perfectamente, tanto en un texto literario como en un texto periodístico. Bien, entonces os voy a mencionar que normalmente el diálogo suele ser algo espontáneo y que nosotros hacemos diariamente. ¿Vale? Cuando hablamos con nuestros compañeros, con el profesor, con cualquier persona, ya estamos entablando un diálogo. Y luego nosotros, obviamente, los que vamos a trabajar van a ser diálogos preparados. Bien, dentro de los preparados o organizados, vuestro libro de texto recoge más como mesa redonda, bueno, varios. Pero yo quiero que prestéis especial atención a estos tres. El debate, que el debate es donde, organizados por grupos o por personas, cada uno defiende una idea determinada a través de textos argumentativos. Eso es una cosa que nosotros, cuando volvamos, vamos a trabajar y va a ser el trabajo que vamos a hacer nosotros de manera oral cuando volvamos al instituto y que es una actividad que está bastante bien. ¿Vale? La entrevista es un texto periodístico, normalmente, donde un periodista hace entrevistas, hace preguntas a otra persona, normalmente un personaje popular o experto en alguna materia, que le, le contesta. Y el coloquio es otro tipo de diálogo organizado donde un experto da una charla, da una especie de clase y luego, una vez que se ha terminado, hay un turno para que el público, los asistentes, puedan preguntarle determinadas cosas. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a los discursos organizados. Y luego, si hablamos del diálogo literario, pues podemos encontrar el diálogo que nos podemos encontrar en la narración o en el teatro. También podemos encontrar diálogo en la poesía, pero bueno, se ajustaría a este tipo de cosas que tenemos aquí. Es menos habitual, pero podría parecerlo, ¿vale? Dentro de la narración vamos a distinguir tres tipos de diálogo que vosotros trabajáis cuando hacéis vuestros propios textos escritos, narraciones. Lo que pasa es que a lo mejor lo hacemos de manera inconsciente, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos trabajando. Y sobre todo también esta diferencia la trabajáis también en idiomas, ¿vale? Tanto en inglés como en francés. Y porque es muy importante, ¿no? Distinguir eso para saber qué es lo que tenemos que hacer. En la narración distinguimos tres. Uno es el estilo directo, que ya os suena, esto no es nuevo, y el estilo directo es cuando se recogen las palabras del personaje tal y como él las dice. Por ejemplo, un ejemplo que yo os he puesto, yo aguanto lo que sea, dijo Ana. Vemos que aparece por un lado el narrador, ¿vale? Dijo Ana, esa es la voz del narrador, y yo aguanto lo que sea, esa es la voz de Ana, que se recoge tal y como está. ¿Bien? Ese es el estilo indirecto, cuando el narrador recoge tal cual las palabras del personaje. El estilo indirecto es cuando el narrador adapta las palabras del personaje, o sea, nos vamos al mismo caso. Ana dijo que aguantaba lo que fuese. ¿Vale? Aquí Ana no dijo aguantaba lo que fuese. Ana dijo aguanto lo que sea. Bien, pero el narrador a la hora de adaptar sus palabras lo tiene que hacer con otros tiempos verbales. Y sabemos que Ana decía eso, pero obviamente el narrador adapta las palabras o el discurso que dijo Ana. ¿Vale? No se recogen tal cual las dijo, sino que se adaptan al discurso. ¿Vale? Bien, eso sencillo. Y uno que es un poco más complicado y que nos puede costar más trabajo identificarlo es el estilo indirecto libre. Vale, ¿qué es el estilo indirecto libre? Donde se mezcla el estilo directo y el estilo indirecto, pero a veces no es tan fácil. Es cuando el narrador llega a tal extremo de identificación con el propio personaje que las palabras del narrador y del personaje y los tiempos verbales, las personas se mezclan. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo, para que lo veáis más claro. Ella habría necesitado otra clase de estímulo. Por ejemplo, ay, no sé,
que inventaran una máquina de resucitar a muertos y me devolvieran a mi marido. ¿Vale? ¿Qué vemos aquí? Vemos que el narrador se está dirigiendo aquí a una tercera persona, a uno de los personajes. Pero el narrador va avanzando y el propio narrador recoge de manera directa palabras del propio personaje, hasta que llega un momento en que el personaje habla por la voz del narrador, utiliza me devolvieran a mi marido. No vemos ningún cambio como aquí, no vemos guiones, no vemos dos puntos, no vemos una separación entre el discurso del narrador y del personaje. Hay una mezcla de todo. Pues esa mezcla es lo que llamamos el estilo indirecto libre, cuando se mezclan sin ningún tipo de diferenciación o de marca la voz del narrador y la voz del personaje. Aquí parece que el personaje, en este caso, se ha apropiado de la voz del narrador, deja de aparecer el narrador y aparece el personaje. Bueno, es un poco más complicado, solamente habría que verlo. Lo vamos a ver porque vamos a ver que pasa algo, ¿vale? Luego vamos a hablar del tipo de diálogos que podemos encontrar en el teatro. En el teatro sabemos que los personajes hablan directamente, o sea, aparece el nombre de un personaje, dos puntos y luego nos aparece lo que ese personaje dice directamente, no hay narrador. ¿Bien? Salvo podemos tener algunas indicaciones escénicas que ahora vamos a ver lo que son. Y los tipos de diálogo de los personajes, vamos a ver que hay distintos tipos. Tenemos el monólogo, que es cuando un personaje habla solo, sirven pues para expresar sus miedos, sirve para conocer mejor al personaje, cuáles son sus preocupaciones, ¿bien? Eso es el monólogo. Mono, cuando habla uno solo, que será el polílogo. Esto, la verdad, es una palabra que no se emplea mucho, a nivel literario tampoco, que es cuando hablan varios personajes. Eso sería, tendríamos el monólogo que contrasta con el habla de varios personajes, ¿vale? Cuando sería un diálogo tal cual, una conversación. Sería lo contrario a monólogo y conversación, son cosas distintas. Aparte, es cuando un personaje habla él solo, pero habla dirigiéndose al público y a escondidas del resto de los personajes. Normalmente tiene una función cómica. Suele retirarse uno de los personajes, suele ser algo cómico normalmente y se dirige para hablar así al resto del público, como que para que no se enteren el resto de los personajes y conocemos elementos que el resto de los personajes no conocen a través de eso, ¿vale? Luego tenemos, ya no formaría parte, por así decirlo, del diálogo, pero serían elementos propios del teatro. Y ya conocéis algunos. Por ejemplo, tenemos la acotación, que son las indicaciones escénicas que da el autor, suelen aparecer entre paréntesis y nos suelen decir pues cómo tienen que actuar los personajes, cómo es el decorado, cómo va evolucionando la acción o cómo tienen que interpretarlo los actores, ¿vale? Por ejemplo, está hablando un personaje y entre paréntesis aparece yo, pues ya sabe el actor qué es lo que tiene que hacer. Luego tenemos la didascalia, esto lo vimos ya en clase, es lo mismo que las acotaciones, pero en este caso no están dadas por el autor, sino que se deducen del diálogo o de lo que dicen los personajes. Por ejemplo, si un personaje dice, acércame esa silla para acá, nosotros sabemos que en el decorado hay una silla, o un personaje le dice al otro, no te pongas tan serio, me estás asustando. Si ese personaje está diciendo eso, sabemos que el otro personaje está serio, sabemos cómo se tiene que llevar a cabo la interpretación, ¿vale? No se nos dice de manera directa, sino que se interpreta o deduce de lo que dicen los personajes. Importante que os anotéis lo de la parte y lo de la didascalia, porque eso no aparece en lo que tenéis vosotros en el libro de texto, ¿vale? Bueno, pues nada, esto es todo en cuanto al diálogo. Cuidaros y voy a haceros el siguiente vídeo para la exposición, que yo creo que tanto este como el siguiente son aspectos bastante sencillos, ¿vale? Venga, pues nada.
Ánimo y chao. Nos vemos.